El aire en Río de Janeiro durante julio de 1950 no era simplemente aire, era una mezcla densa de humedad tropical y una euforia casi religiosa. Brasil no solo organizaba un torneo final, sino que había construido el Estadio Maracaná, un coloso de hormigón diseñado para albergar la gloria. Para el analista deportivo, el escenario era perfecto, un país entero convencido de que la copa ya estaba en sus vitrinas, donde solo necesitaban un empate contra Uruguay para coronarse campeones. La presión era un ente invisible pero asfixiante que pesaba sobre los hombros de los jugadores brasileños. El optimismo era tal que se habían confeccionado camisetas de campeones antes del pitazo final. El Maracaná, con casi 200.000 personas, no era un estadio, era un volcán a punto de erupcionar en júbilo, ignorando que el fútbol, en su naturaleza más cruel, se resiste a los guiones prescritos. Desde el punto de vista táctico, Brasil llegaba con una superioridad técnica indiscutible. El equipo de Feola basaba su juego en la posesión, la habilidad individual y un ataque explosivo. El sistema era abierto, diseñado para desbordar y centrar, confiando plenamente en la capacidad de sus delanteros para definir cualquier espacio reducido. Eran los arquitectos de un fútbol plástico que ya empezaba a seducir al mundo. Sin embargo, Uruguay presentaba un esquema radicalmente distinto. La celeste no buscaba el protagonismo estético, sino la eficiencia quirúrgica. Bajo la dirección de Obdulio Varela, el equipo uruguayo implementó un sistema de marcas personales estrictas y una disciplina defensiva que recordaba a un muro de piedra. No querían la pelota, querían el espacio, el error del rival y la contra rápida. El partido comenzó con un Brasil dominante, pero un dominio estéril. Los jugadores canarios hacían girar el balón con una elegancia hipnótica, pero se estrellaban contra una línea defensiva uruguaya que no cedía ni un centímetro. El análisis de las primeras acciones revela un patrón: Brasil atacaba en bloque, pero Uruguay cerraba los pasillos interiores, obligando al equipo local a jugar por las bandas donde el juego se volvía predecible. Miren cómo se mueven los uruguayos, comentaba el relator en la cabina, notando la sincronía de la defensa celeste. No están jugando al fútbol, están jugando al ajedrez. Cada movimiento de Brasil es anticipado, cada pase filtrado es interceptado por una pierna uruguaya que parece estar en todas partes. La frustración empezaba a filtrarse en los rostros de los brasileños. El primer golpe llegó en el minuto 34, y fue un choque eléctrico para el Maracaná. Fonsea, el delantero uruguayo, aprovechó una desatención en la salida brasileña para anotar el 1-0. No fue un gol fruto de una jugada elaborada, sino la consecuencia directa de la presión asfixiante que Uruguay había ejercido durante media hora. El estadio, por primera vez, guardó un silencio sepulcral que resultaba aterrador. Técnicamente, el gol fue el resultado de un error de posicionamiento en la saga brasileña. Uruguay había logrado desestabilizar la confianza del equipo local, transformando la presión del público en una carga negativa. El análisis táctico muestra que Uruguay no retrocedió tras el gol, al contrario, se asentaron más, robando tiempo y espacio, desesperando a un Brasil que no sabía cómo reaccionar ante la adversidad. El segundo tiempo inició con un Brasil volcado al ataque, impulsado por una marea humana que gritaba el gol con una intensidad ensordecedora. El equipo canario se lanzó al frente, dejando espacios peligrosos en la zona central. Era el escenario ideal para el contraataque uruguayo, que esperaba pacientemente que la desesperación brasileña cometiera el error fatal. «Es un asedio», gritaba el analista. Brasil tiene la posesión, tiene el apoyo, tiene la técnica, pero no tiene la llave para abrir esa puerta celeste. La tensión era palpable. Los jugadores brasileños empezaban a improvisar, abandonando el plan táctico original para caer en el individualismo, mientras que Obdulio Varela organizaba a sus compañeros con gritos imperativos, manteniendo la cohesión del grupo.
Llegó el minuto 54 y el Maracaná volvió a rugir, pero esta vez fue un grito de alivio. Bigliardi logró el empate 1-1 tras una jugada de persistencia. El estadio explotó. En la mente de los brasileños y de los 200.000 espectadores, el empate era suficiente. El resultado era el esperado, la corona estaba casi asegurada. El equipo local volvió a relajarse, creyendo que la tormenta había pasado y que el tiempo jugaría a su favor. Tácticamente, este empate fue la trampa perfecta. Brasil dejó de presionar con la intensidad necesaria, confiando en que el marcador no se movería. Uruguay, por su parte, no se desmoralizó. Varela sabía que el cansancio mental de Brasil era su mayor activo. Mientras los canarios celebraban el empate, los uruguayos se reorganizaban para el golpe final. Los últimos 15 minutos fueron un ejercicio de resistencia y estrategia. Brasil intentaba buscar un segundo gol para cerrar el partido, pero sus ataques eran predecibles. El equipo uruguayo se había convertido en una máquina de interceptar. El análisis de los mapas de calor de aquel momento mostraría que Uruguay dominaba la zona central, cortando cualquier flujo de juego hacia los delanteros brasileños. El tiempo corre, el reloj es el enemigo de Uruguay pero el aliado de Brasil, analizaba el relator. Sin embargo, la historia nos enseña que en el fútbol, el aliado más fiel puede traicionarte en un segundo. La tensión se podía cortar con un cuchillo. El aire estaba cargado de una electricidad estática que presagiaba el desastre para los anfitriones. Entonces, ocurrió el momento que cambió la historia del fútbol para siempre, el minuto 79. Una jugada que comenzó en el centro del campo, un pase preciso que encontró a Guigia. El extremo uruguayo recibió el balón y, con una calma gélida que contrastaba con el caos del estadio, se perfiló para rematar. No fue un disparo potente, sino un golpe colocado, preciso, que venció al portero Barbosa. El balón entró lentamente, como si quisiera prolongar la agonía. El Maracaná se quedó mudo. No fue un silencio común, fue un vacío absoluto, una ausencia de sonido que resultaba ensordecedora. El 2-1 a favor de Uruguay no era solo un marcador, era la caída de un imperio, el derrumbe de un sueño que se había construido sobre la base de la arrogancia. Analizando la jugada del gol de Guigia, se observa una falla catastrófica en la marca brasileña. El lateral derecho había subido demasiado, dejando un hueco inmenso que Uruguay explotó con una transición rápida. Guigia no tuvo que luchar contra 3 defensores, tuvo el tiempo y el espacio necesarios para ejecutar la sentencia. Fue la culminación de la estrategia de Varela, esperar el error, castigar la posición. Gol de Uruguay. El mundo no lo puede creer, exclamaba el relator con la voz quebrada. Guigia ha silenciado el templo del fútbol. Brasil está en shock, los jugadores están congelados en el campo. Esto no es un partido, es una tragedia griega interpretada en el césped del Maracaná. Los minutos finales fueron un calvario para el equipo brasileño. El pánico se apoderó de las piernas de los jugadores. Intentaron atacar, pero el balón no entraba. Cada pase fallido era recibido con un gemido de dolor por la grada. Uruguay, consciente de su ventaja, cerró todas las líneas, convirtiendo el campo en un laberinto sin salida para los canarios. Tácticamente, Uruguay pasó a un sistema de retaguardia total. No buscaban el tercer gol, buscaban el pitazo final. La disciplina fue absoluta. Cada jugador uruguayo sabía exactamente dónde estar, mientras que los brasileños corrían sin rumbo, impulsados por la desesperación más que por una estrategia coherente. Cuando el árbitro pitó el final, el silencio del Maracaná se transformó en un llanto colectivo. Brasil había perdido la copa en su propia casa, ante sus propios ojos. Fue el maracanazo, un término que pasaría a la posteridad no solo como un resultado deportivo, sino como un trauma nacional.
El país que se creía invencible descubrió la fragilidad de la gloria. El análisis post-partido fue devastador. Se habló de la maldición, de la presión insoportable y del error táctico de subestimar al rival. Brasil había jugado el partido con la copa ya en la mano, olvidando que en el fútbol la copa solo se entrega cuando el reloj llega a cero y el balón deja de rodar. Para Uruguay, el triunfo fue la validación de un espíritu indomable. Obdulio Varela se convirtió en un héroe, el capitán que mantuvo la calma cuando todo parecía perdido. Su liderazgo fue la pieza clave, mientras Brasil se desmoronaba psicológicamente, Uruguay se fortalecía en la adversidad. Fue la victoria de la mente sobre el talento puro. Lo logramos, se decía en los vestuarios celestes. Habían vencido no solo a un equipo, sino a una nación entera y a un estadio que pretendía devorarlos. El análisis final destaca que Uruguay no ganó por ser mejor técnicamente, sino por ser superior tácticamente y mentalmente. El impacto del maracanazo fue tan profundo que Brasil cambió su identidad deportiva. Abandonaron la camiseta blanca, asociada a la tragedia, y adoptaron el amarillo canario que hoy conocemos, buscando borrar el trauma y empezar de cero. El dolor se convirtió en el motor que impulsó la creación de una mentalidad ganadora que culminaría años después con Pelé. Desde una perspectiva sociológica, el partido demostró que el fútbol es el espejo de una sociedad. La arrogancia del anfitrión fue castigada por la humildad y la resiliencia del visitante. El maracanazo dejó una lección eterna: nunca des el partido por ganado hasta que el árbitro pite el final. Si comparamos aquel evento con la modernidad, vemos que la esencia del deporte sigue siendo la misma. Hoy vemos a figuras como Kylian Mbappé liderando mundiales con cifras asombrosas, como sus 10 goles en la Copa 2026, o a España dominando con la juventud de Lamine Yamal y la eficacia de Oyarzábal contra Arabia Saudita. Pero ninguno de esos hitos tiene la carga dramática de aquel 1950. El fútbol actual es más táctico, más físico y más analizado, pero el maracanazo sigue siendo la referencia máxima de la sorpresa. Mientras Portugal vence 5-0 a Uzbekistán con la veteranía de Cristiano Ronaldo, recordamos que el fútbol puede ser predecible en los números, pero impredecible en el alma. Técnicamente, el maracanazo fue la primera gran lección de contraataque organizado en la historia de los mundiales. Uruguay demostró que una defensa compacta y una transición rápida pueden anular a cualquier equipo que base su juego únicamente en la posesión. Fue el precursor de muchas tácticas modernas que priorizan el espacio sobre el balón. El error de Brasil fue táctico y psicológico. No supieron gestionar la ventaja del empate y permitieron que Uruguay dictara el ritmo del partido en los momentos críticos. La falta de un plan B fue lo que condenó a la selección brasileña aquel fatídico día de julio. El análisis del portero Barbosa también es fundamental. A menudo señalado como el culpable, su error en el gol de Giggia fue más una consecuencia del sistema que una falla individual. La presión ejercida por el ataque uruguayo lo dejó expuesto, y el pánico generalizado en la defensa hizo que su intervención fuera insuficiente. Barbosa cargó con la cruz de un país, comentan los historiadores deportivos. Pero un análisis objetivo revela que el fallo fue colectivo. Brasil perdió la concentración, perdió el orden y, finalmente, perdió la copa. El portero fue simplemente la última línea de una defensa que ya había sido vulnerada mentalmente. El maracanazo nos enseña que el fútbol es un juego de errores. Brasil cometió el error de creer que el resultado estaba garantizado. Uruguay cometió el error de no rendirse ante la magnitud del escenario. En esa diferencia radica la razón por la cual la historia recuerda a los campeones y olvida a los favoritos que no pudieron concretar su sueño. Cada vez que un equipo pequeño derrota a un gigante, hay un eco del Maracaná. Cada vez que un estadio queda en silencio tras un gol inesperado, se repite la historia de 1950. Es la belleza y el horror del deporte rey,
La capacidad de convertir la gloria en cenizas en un abrir y cerrar de ojos. En conclusión, el 16 de julio de 1950 no fue solo un partido de fútbol, fue una lección de humildad. El análisis táctico nos dice que la disciplina vence al talento cuando el talento se vuelve complaciente. Uruguay no solo ganó un trofeo, ganó la inmortalidad deportiva al ejecutar el plan más perfecto de la historia de los mundiales. Brasil lloró en su casa, pero ese llanto fue la semilla de su futura hegemonía. El maracanazo fue el dolor necesario para que el fútbol brasileño evolucionara, entendiendo que para ser campeones no bastaba con jugar bien, sino que era necesario saber sufrir y, sobre todo, respetar al rival hasta el último segundo. Hoy, mientras revisamos los calendarios de ligas europeas, desde el Dinamo Kiev en Ucrania hasta la Lazio en la Copa Italia, o los enfrentamientos en la Liga Polaca entre Jagiellonia y Pogoń Szczecin, recordamos que el fútbol es cíclico. Las victorias efímeras y las derrotas traumáticas son las que construyen la narrativa del deporte. El maracanazo permanece como el recordatorio más potente de que, en el césped, no existen los favoritos, solo existen los que logran sobrevivir al reloj. Ghana, Uzbekistán o Arabia Saudita pueden ser superados hoy por potencias, pero aquel Uruguay de 1950 demostró que cualquier potencia puede caer si olvida que el balón es redondo y el destino es caprichoso. Si te gustó este video, suscríbete, comenta y comparte para que me ayudes a traerte más videos como este. Nos vemos en el próximo. Si te gustó este video, suscríbete, comenta y comparte para que me ayudes a traerte más videos como este. Nos vemos en el próximo.